Jorge, bienvenido, muchas gracias. Por favor, un gusto, Francisco. Estamos en horas de definiciones, así que seguramente estate atento al teléfono porque probablemente están cerrando el acuerdo en la capital federal, entre el gobierno, así que estamos abiertos a la información que tengas. Pero antes que nada, ¿qué relevancia tiene esta contienda electoral que me parece que viene además picante y con algunas novedades? Bueno, el proceso electoral tiene muchas instancias diferenciadas y vos lo destacabas recién en tu editorial. Pasaron ya 8 elecciones provinciales, tenemos la más importante provincia de Buenos Aires en septiembre, Corrientes el 31 de agosto, después recién la nacional. Cada elección tiene lógicas distintas. Obviamente la atención principal está en la nacional porque es la que le interesa fundamentalmente al gobierno nacional y es la que está cerrando alianzas este jueves y las listas el 17. De lo que tiene que ver con el cierre de alianzas de esta semana, la atención está puesta básicamente en si el oficialismo cierra con el PRO o no en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué información tenés hasta ahora? Mira, está difícil. Hoy hubo una reunión del PRO que no terminó de arrojar un resultado muy claro. De alguna manera lo que los libertarios le están demandando al PRO es la admisión del caudal perdido en la elección de mayo, o sea, están pasando en limpio lo que obtuvo cada fuerza y dice, bueno, nosotros ganamos, merecemos mucho más y hay una discusión por cuántos diputados mete el PRO, si son 2 o 3 y quiénes son, si son, digamos, de los Macri o si son algunos de Patricia Bullrich que se los meten como del PRO, ¿no? Y en qué orden van. En ese sentido... ¿Puede ser que Karina haya bajado un poco sus pretensiones a la interna y que pueda haber un acuerdo? A mí de adentro me decían que podía ser. Siempre fue la más dura. La más dura. Sí. Si fuera por Santiago Caputo, incluso me atrevería a decir por Milei, si no estuviera Jorge Macri en la mesa, está en la mesa. Y si los dos nombres que le propone el PRO son digeribles, yo creo que estaban en mejores condiciones. Karina no lo ve del mismo modo, creo que es la piedra más dura de remover allí, ¿no? En el fondo lo que buscan es una traducción de Realpolitik, de decir por qué te voy a donar lo que yo entiendo que es mío, ¿no? En términos de caudal de votos. Y yo creo que ahí también aparece Jorge Macri en una línea obviamente más reactiva, por eso se quedó con la lapicera, no hay acuerdo que no pueda firmar Jorge Macri, no le pueden hacer un bypass, pero también lo veo incómodo a Mauricio Macri, y no tanto quizás por el dato puntual de la lista de los nombres. Parece que hoy, fíjate en la salida que hizo en un momento antes de la reunión, él sigue, creo que acongojado por la falta de reconocimiento de parte de Milei. Estamos hablando de una cuestión que excede los lugares. Para mí, es más sí, una cuestión emocional. Sí, muy interesante eso, porque yo creo, porque él en el un ingeniero. Bueno, se siente de algún modo que Milei no le terminó de tributar la gobernabilidad que le garantizó durante esta primera mitad de su mandato. Y para Macri entiende que hizo todos los gestos necesarios. Yo creo que para Macri, te lo voy a poner en términos un poco absurdos, ¿no? Sería más importante que Milei lo llame que le dé un lugar de diputado, ¿no? Me da esa impresión. ¿Lo sabrá eso Milei? Yo sospecho que sí, pero bueno, viste cómo es la cuestión política. En estas circunstancias Milei interviene poco. Y avala la mayor parte de lo que hace la hermana. Entonces, si eso fuera el punto central, si se lo pide Karina, probablemente lo haría, ¿no? Pero no sé si lo haría de propio motu. Jorge, ¿y tenés números de esta elección provincial? ¿Cómo está según lo poco que se puede saber? Porque en realidad es todo tan nuevo, ¿no? No sé qué contesta la gente cuando si sabe que se vota. Sí. Muy complicado, Francisco, porque esta elección, te referís a la de provincia de Buenos Aires, es una elección nueva, distinta. Nunca hemos tenido en los 40 y pico, 42 años de democracia, una elección separada solo a legisladores de la provincia de Buenos Aires. Vos mencionabas recién un aspecto absolutamente decisivo, el nivel de participación. Se presume tanto en el oficialismo como en el peronismo, pronostican un nivel muy bajo, que con suerte puede brillar alrededor del 50% del padrón. No hay incentivos para la gente, no entiende para qué están yendo a votar en forma separada. Va a ser muy importante, en consecuencia, la movilización, el aparato. Es una elección de rosca de
territorio, por eso pesan tanto los intendentes, y el modo de medir es muy particular, porque en realidad son 8 elecciones en simultáneo con boletas distintas. Entonces, muchos miden la provincia de Buenos Aires en su conjunto y va a haber muchas variantes en ese aspecto. O sea, pueden decir los dos ganamos. Bueno, vos lo anticipabas en gran medida. Hay un desfasaje muy importante entre el caudal de votantes y la cantidad de lugares que otorgan la legislatura. Entonces vas a tener muchas maneras de medir. Una va a ser cantidad de bancas, que sería, digamos, una lógica bastante racional, quién ganó mayor cantidad de bancas en diputados y en el Senado, pero después eso probablemente no tenga correspondencia con la cantidad de votos. Es decir, puede haber una fuerza que gane en cantidad de bancas, pero no en cantidad de votos. Y traje unos números que demuestran esta simetría. Dale. Que tiene que ver con que la atribución de bancas viene de una época en la que la conformación demográfica de la provincia era distinta. Te voy a dar un solo dato. En la primera sección, que hoy es la que tiene mayor cantidad, superó a la tercera en cantidad de electores. Años, ¿no? Sí. Tiene 5.131.000 electores. Elige 8 senadores provinciales, o sea, 5 millones de votantes habilitados, 8 senadores provinciales. La cuarta sección, la que está en torno de Junín, donde está bastante fuerte este grupo de Somos, ¿no? Con los intendentes Petreca, además tiene 547.000, o sea, el 10% del padrón. Elige 7 senadores provinciales. Claro, hay como una desproporción. Total. ¿No? Está subrepresentado el conurbano y está sobrerepresentado el interior. Por eso es que cada uno va a agarrar para el lado que le convenga. Sin ninguna duda. Entonces, ¿y para vos qué es relevante? ¿Quién va a festejar acá? Bueno, yo creo que lo que vamos a tener es una colisión de interpretaciones ese 7 de septiembre a la noche, y te digo más, probablemente nos vayamos a dormir sin saber, porque va a ser una elección muy compleja para hacer el recuento. Esto está en manos de la Junta Electoral bonaerense, que nunca organizó sola una elección. Y pará, te hago un punto, sí. Porque hoy me lo decía una persona. Hoy se va a ver si la policía bonaerense puede controlar una elección, porque no lo hizo nunca. No está la gendarmería. Siempre estuvieron apalancados en la cuestión logística por las fuerzas de seguridad federales y en la parte judicial por la justicia electoral nacional, porque iban en la misma fecha. Ahora se tiene que organizar solo la provincia. Hay una apoyatura logística, pero es todo nuevo. Entonces, ¿cómo va a ser ese proceso de recuento de votos? Es algo que tenemos que ver. Ahora, puede ocurrir, y digamos, puede pasar, que por ejemplo el oficialismo festeje que en cantidad de bancas le fue bien y que el peronismo salga a hinchar el pecho porque ganó la cantidad de votos. Y eso no haya congruencia. Entonces va a haber mucha confusión. El panorama muy básicamente le da que en la tercera, que es la otra gran sección electoral, el peronismo siempre fue su bastión, es probable que gane. Es muy importante la primera, el oficialismo, los libertarios dicen, ahí hay que ganar para compensar la tercera. En el resto de la provincia, el peronismo tiene más dificultades. Hay que ver. Tenés unas importantes, Mar del Plata, La Plata. Exactamente. Mar del Plata lleva la de ganar los libertarios, porque ahí está Montenegro, que es intendente. En La Plata hay que ver, porque ahí el intendente es Alac, es peronista, hay que ver si pierde nuevamente. Venían muy mal, pero pueden hacer ahí una buena tarea. Y después están las fuerzas, digamos, como Somos y Hechos, estos desmembramientos, la de los Pasaglia en la segunda sección, que puede complicar al oficialismo. En la cuarta hablábamos recién en torno de Junín, donde está esta fuerza Somos que aglutinó a varios referentes de distintas fuerzas políticas. Es decir, vamos a tener un resultado que probablemente sea un poco sucio para sacar grandes conclusiones. Pero yo te diría lo siguiente, para clarificar: el que más se arriesga es el peronismo, es el territorio del peronismo. Es un poco el equivalente. No pueden perder ahí. No pueden perder o no deberían ganar por muy poquito. Es el equivalente al PRO en la ciudad. O sea, es el que juega. Y el que más se juega. Si en la tercera se le acerca,
ya el gobierno lo va a festejar. Es complicado. Y el que más se arriesga, obviamente, es Axel Kicillof, porque es el padre del desdoblamiento, y en La Cámpora y en San José se lo van a cobrar por el resto se lo van a cobrar para siempre. Si el oficialismo, si gana, ni te cuento, pero si queda cerca, no sería una mala elección, queda muy competitivo para octubre. Por eso, volvamos para atrás un momento, Cristina estaba, cuando todavía pensaba que se podía postular, obsesionada con la tercera sección. Decía, hay que ganar la tercera, porque si no ganamos la tercera, no ganamos la provincia, y si no ganamos la provincia, en octubre nos van a arrasar. Eso, acordate, fue después de que los libertarios ganaran en la ciudad. Entonces, las dos elecciones, si bien eligen cosas distintas, van a tener lógicas distintas, van a tener una influencia muy grande la de septiembre sobre octubre. Ahora vamos a octubre. Sí. Te lo complico más. ¿Qué pasa si ahora vence el plazo el jueves para presentar las alianzas? Si la gente de Grabois dice, nosotros no estamos en este espacio del peronismo, vamos a ir en octubre con nuestro espacio y le va a restar votos al peronismo. ¿Es posible? ¿Es posible? A mí me dicen que sí, que es posible. Yo no sé si están amenazando. Bueno, supuestamente Cristina Kirchner utiliza a Grabois un poco como elemento de presión externa, pero le habría recomendado que no lo haga después de lo complejo que fue terminar de ir todos en una misma lista. Que ahora se descuelgue Grabois sería muy complicado y seguramente le atribuirían, en todo caso, si esto afecta a las posibilidades del peronismo, dirían que fue funcional a Milei, ¿no? Grabois claramente está buscando un posicionamiento distinto, fíjate cómo ataca a Massa permanentemente, pero está siempre muy cerca de Máximo Kirchner. Entonces, no sé si él tiene la autonomía suficiente como para hacer algo que moleste a Máximo y sobre todo a Cristina Kirchner. Y viniendo ahora, a una unidad, una palabra que me cuesta, digamos, por lo menos a una confluencia electoral con lo que le ha costado el peronismo. Ahora, pero él viene él quiere ser presidente. Él tiene una importante porción de votos en la provincia. Si saca más del 10%, si saca el 7%, puede quedar bien posicionado. Sería una enorme elección para él y obviamente le traería un dolor de cabeza muy grande a todo el resto del conglomerado peronista, sin duda. Te traslado entonces al día después. ¿Qué votos necesita el gobierno para tener una masa crítica, para hacer las famosas reformas estructurales que evidentemente no pudo hasta ahora hacer? Bueno, en ese punto yo creo que la elección y la ecuación electoral se entrelaza con el planteo de la gobernabilidad, que es lo que está de fondo de lo que vos estabas contando. Está cierta incertidumbre que lo expresan a veces los mercados, pero que flota en sectores sociales y políticos y que curiosamente no tiene tanto que ver con la pregunta que en general domina cuando hay una elección de medio término, que es quién va a ganar y qué hace si gana. Esas dos preguntas tienen una respuesta que parecería previsible. Todos descuentan que va a ganar el oficialismo, los libertarios, y nadie duda lo que Milei quiere hacer. Sin embargo, esta inquietud tiene que ver con cuál va a ser el caudal político con el que va a contar Milei eventualmente a partir de diciembre para hacer esas reformas que vos estás mencionando. Entonces la pregunta entronca lo electoral con la interpretación que el gobierno haga de lo electoral. Es decir, cómo se termine llevando con los propios, no digo aliados, pero con el PRO, ¿no? Sin duda. ¿Cómo construye? ¿Cuántos votos necesita, por ejemplo? Quiero ir a esto. ¿Cómo construye para la segunda mitad del gobierno, de este mandato, un oficialismo más consolidado, más previsible, no tan oscilante, que le permita atravesar reformas que son de hondísimo calado y que si no lo hace de ese modo probablemente tenga dificultades o para aprobarlas o para sostenerlas en el tiempo? Un resultado electoral razonable para el oficialismo sería 40 puntos, incluso puede ser un poco más. En ese todo caso, el país. A nivel nacional. Ahora sí estamos hablando de una elección nacional, aunque haya boletas por provincias. En ese resultado hipotético, los libertarios pueden duplicar
y quizás un poquito más su actual representación en diputados, pueden ir de 39 a 80, 85. ¿Son puros o son circunstanciales? Estos serían puros, mayormente puros. Que levantan la mano por así. Se supone, sí, porque Karina todo lo que está haciendo es para tener puros y disciplinados. Claro. Fue lo que dijo el otro día en su tuit, claro, ¿no? No es una opción el alineamiento, ¿no? Entonces, tendría ese, pero gran parte de esa cosecha va a ser a expensas del retroceso de los que hoy son sus aliados, el PRO, los radicales, fuerzas provinciales. Entonces le va a quedar, sobre los 80, le van a quedar más o menos unos 30 que son de estos sectores aliados que acompañan. Convencer, llevarse bien. Y después te quedan otros 15 o 20 más en diputados para tener mayoría propia. Entonces, aunque gane con mucha claridad, la cuenta absoluta, los valores de bancas, no le va a alcanzar. Y eso el oficialismo lo sabe. Entonces, la gran pregunta acá, y es lo que se están haciendo los mercados, la pregunta que se hace el fondo, que se hace el establishment, en general es cómo va a terminar de construir esa mayoría. Y ahí hay dos respuestas dentro del gobierno. Una es la de Karina, que probablemente cuente con la mirada del propio Milei, que es el efecto alineamiento. Ganamos y el sistema interpreta que hay Milei para rato, que va a ser reelecto, como dijo él, en el 27, entonces que te conviene acompañar al gobierno y no ponerte enfrente. La otra lectura, más de Santiago Caputo, es nosotros vamos a seguir requiriendo de consensos, de acuerdos, de hablar con los gobernadores para traducir en votos eso que nos va a faltar. Y esa es la clave principal. ¿Qué es lo que hace Milei con la administración de esa victoria? ¿Cuántas bancas tiene y cómo administra? ¿Cómo se relaciona con el resto del sistema? ¿Se para arriba de una mesa y le enrostra al resto que les ganó, que les dobló la apuesta? Y después pagás el costo. Y después pagás el costo. Fíjate una cosa más te quiero decir, Francisco. Las elecciones de medio término son engañosas. No son como las presidenciales, donde claramente el ganador va a la Casa Rosada y el que pierde se va a su casa. Las legislativas dejan 2 o 3 distintos niveles de interpretación y fíjate lo que ocurrió en el 2017, que puede tener alguna analogía. Macri ganó con el 41%, ganó en 14 por 4 provincias. puntos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Exacto. Ganó en 14 provincias. Parecía que pintaba el mapa de amarillo. Había en ese momento voces que le decían hay que ampliar, hay que profundizar, mayor musculatura, un gabinete con otros actores para la segunda mitad. Él se convenció de que no era necesario. Lo primero que hizo fue la reforma previsional, de la que todos nos acordamos por las 14 toneladas de piedras, pero ese proyecto se aprobó. El problema mayor, además de las piedras, fue que ese proyecto después se deshizo 2 años después. Y el pacto fiscal también se invalidó. Entonces, las reformas no perduran, incluso cuando las lográs sacar contra natura en el Congreso. Entonces, con lo cual vos decís, hay que ser más frío en una elección sin duda. Legislativa. Es más, en esa elección que perdió el peronismo intuyó que el macrismo había llegado a un techo. Te lo cuentan los propios actores que estaban en el Congreso y que hasta entonces el peronismo los ayudaba. A partir de entonces empezaron a retasearle apoyo. Cristina se empezó a juntar con Alberto, empezaron a hablar con los gobernadores y armaron lo que fue en el 2019 la apuesta de todo ese peronismo reunido nuevamente. Cuando Macri creyó haber ganado, el peronismo estaba armando la resurrección en el 2019. Entonces, las elecciones legislativas hay que leerlas en forma muy fina, muy profunda, porque generan esa idea, esa descarga emocional, decir gané, me quedé con voy por todo. Exactamente, voy por todo y te podés quedar sin nafta en el tercer año de gestión, que es cuando los gobiernos tienen problemas. Jorge, hablando de nafta y de tercer año de gestión, ¿qué es lo que pasa con este grupo, Grito Federal? Así decía el comunicado, no sé si le cambiarán el nombre, ¿no? Que se formó. Primero, ¿cuánto puede alcanzar en votos? ¿Cuán relevante es electoralmente este grupo? El grupo tenía votos propios de cada gobernador individualmente. Sí. Para mí la decisión principal viene de cuando el gobierno resuelve no acordar con estos 5. O sea, es al revés, claro. O sea, el proceso empieza al revés.
Porque todos estos, la mayoría, fueron bastante cooperativos en distintos pasajes del gobierno, pero el gobierno les dio la señal de que no iba a acordar con ellos. Entonces, cada uno tiene un caudal de votos propio en cada provincia. No es que juntándose van a sumar más votos. Claro. Un votante cordobés no vota por el candidato de Yarlora porque se alió con Nacho Torres o con Vidal de Santa Cruz. ¿Se entiende? Cada provincia va a votar, en todo caso, porque le parece bien su gobernador. Entonces, electoralmente, es probable que pasen en limpio. Ya ese acuerdo no iba a estar con los libertarios, con el kirchnerismo tampoco, ninguno de los 5 tiene relación con el kirchnerismo, con lo cual lo que hacen es decir, bueno, en vez de estar solo en mi provincia, me junto con otros que estamos pensando parecidos, y están pensando en 2 cosas. La primera es juntar masa crítica para reclamarle al gobierno fondos, y lo segundo, y muy importante, es estar mirando ese congreso al que al gobierno le van a faltar votos para las reformas. Entonces van a armar... Con lo cual es un grupo que seguramente va a tener mucha importancia. Mucha importancia, porque además el que va a llegar a liderar ese grupo, que es el que no estaba en esa foto de los 5, pero es el que armó eso, que es Schiaretti. ¿Que es el candidato para el 2027? Va a ser candidato ahora, seguramente, candidato a diputado. En Córdoba. Encabezando en Córdoba. Y se va a juntar, o sea, va a ser un neopichetismo. El bloque Encuentro Federal de Pichetto, que se fue desarmando, lo va a coaligar. Le va a decir al gobierno, acá tenemos 20 o 30 diputados, tenés que arreglar con nosotros. A cambio, necesitamos que atiendas nuestros planteos en las provincias. Y en todo caso, irán construyendo con tiempo. Hoy para mí no es, yo te diría, una fuerza con grandes aspiraciones electorales. En todo caso, habrá que ver si con el tiempo pueden construir algo para el 27. O sea, por hoy ellos necesitan más que nada la discusión de leyes, de fondos con el gobierno nacional. Sin duda. Hoy, ¿cuánto vale esa propuesta electoral en puntos? Mira, es muy difícil porque está sectorizado por provincias. Entonces, no vas a poder nacionalizar eso. Probablemente nosotros hagamos el conteo Libertad Avanza, eso sí, vamos a sumarlo en una cuenta única. Después, cuando miremos, por ejemplo, el peronismo, y el peronismo hoy está disperso de acuerdo a los liderazgos en cada una de las provincias. Entonces, yo te hago la pregunta, por ejemplo, cuando contemos al radicalismo, ¿cómo le fue? ¿Contamos los candidatos que entraron por Puyaro o que entraron por Sadir en Jujuy? Porque supuestamente van a ir a este bloque intermedio. Es un proceso de descomposición, Francisco, muy complejo, producto de la ruptura del 2023 que se sigue rompiendo. El sistema se sigue... Te pregunto porque, por un lado, el gobierno lo ve como algo negativo, porque, como decís, seguramente quiere ir por todo, pero cuando uno habla con... A mí me llamaron en esta semana no menos de 5 empresarios entusiasmados con este armado. ¿Por qué? Porque dicen, si esa va a ser la oposición, sin duda, el empate. Sí, yo te digo... Suscribo. Claro, 2 cosas. Primero, siempre hay una sobreexpectativa sobre las construcciones de la Avenida del Medio, ¿no? Viste que ellos se cuidan de... Se cuidaron todo el tiempo de decir, no somos el centro. Sí, bueno, pero... ¿Es Piantavotos el centro? Bueno, viste que es un enorme valle de desencantados que se seca a la hora de la elección. Entonces, tienen que evitar ese error. Un enorme valle desencantado. Exactamente. Bueno, entonces, tiene lógica lo que ellos van haciendo. Hay una polarización muy fuerte, dicen... Hay un espacio para construir algo distinto. Entonces, desde ese lugar probablemente haya una sobreexpectativa. Ahora, sí en el sentido, si hay un Schiaretti, un Pichetto, que te lidera un grupo de 20 o 30 diputados, que son los que le garantizan al gobierno la posibilidad de tener quórum en diputados o acercar un poco el bochín en el Senado, claro, es una construcción mucho más... yo te diría, coherente y más racional que al gobierno le puede llegar a venir bien. En lo electoral, yo lo que te digo es, los votos que le saquen, le van a sacar mayoritariamente a Libertad Avanza, pero se los iban a sacar igual, porque no había acuerdo. Entonces, esos estaban sueltos e iban a ir a esa bolsa de Yarlora, de Puyaro, de Sadir, de Nacho Torres. Ahora van a ir a una bolsa que se llama Grito Federal o como se llame. Esa es la única diferencia. Ahora, el asunto es cómo se para en el Congreso a partir de diciembre. Y de eso te quería hablar. Vos venís acertando con tus pronósticos últimamente, en los últimos años. ¿Qué 2 años últimos de Milei esperás? Con todo este contexto que estás contando, ¿no? Mira, yo creo que vamos a 2 años
tremendamente intensos, porque es donde se va a terminar de jugar la suerte real del proyecto de Milei. Hoy estamos a mitad de camino y yo creo que la sociedad llega a esta instancia diciendo, en términos muy generales, ¿no? Estoy hablando quizás de trazo demasiado grueso, diciendo, bueno, siento que hubo un cambio, lo anterior era insostenible, y lo anterior no solamente el gobierno de Alberto, Cristina, el viejo régimen. La elección del 23 no fue una elección donde se eligió presidente, la sociedad decidió dar vuelta a la página de la historia, y esto por ahí muchas fuerzas políticas no lo terminan de sedimentar y tenerlo en claro. Ahora, eso está inconcluso, está incompleto, hoy la sociedad te reconoce activos y méritos del gobierno, pero empieza a mutar en sus demandas. Vos en parte lo mencionabas con algunos gráficos, ¿no? Lo que era inflación a principios del 2024... No, pasa a ser derecho adquirido, bueno, sin listo, duda, gracias. Sin duda. Entonces vos vas a tener nuevas demandas, ¿no? Vinculados con actividad económica, poder adquisitivo, empleo. Tenés viejas demandas taponadas por el no hay plata, ¿no? Arreglo de rutas, el Garrahan, los jubilados, todo eso vos podés sostener un par de años, después empiezan a saltar, ¿no? Entonces va a necesitar un upgrade, elevarse en lo que representa como gobierno. Me parece que tiene que hacer un rápido proceso de maduración y de consolidación, porque si se deja tentar por la idea de la inercia, diciendo, como me fue bien, yo sigo, los últimos 2 años pueden ser muy complejos. Por el contrario, si da vuelta a esta lectura y asume que está ante un desafío histórico, tiene las grandes posibilidades de algún modo de cerrar este primer ciclo, estos primeros 4 años y eventualmente ser reelecto. ¿Y vos decís que el gobierno lo está viendo a esto? ¿O va a pelearse, va a decir, bueno, gané? ¿Qué te dicen? ¿Vos hablás con ellos? ¿Qué percibís? Mira, yo te voy a hacer algo que no se hace, que es responderte la pregunta con otra pregunta. Cuando Milei dijo, enojado con los gobernadores porque habían aprobado proyectos que afectaban el equilibrio fiscal, y les dijo, los espero el 11 de diciembre. Sí. Para vos, le dijo, los espero en Olivos para recibirlos en una mesa y conversar sobre la Argentina que viene, o los dijo en términos, los espero el 11 de diciembre. Los espero porque voy a ganar. Porque los voy a doblegar. Porque los voy a doblegar. Sí. Ahora, ¿no tiene también el presidente una capacidad de lectura de ver, bueno, a ver, ojo porque esto, por este camino, no sé si lo voy a conseguir? Digo, porque pragmático es y tiene la obsesión de estas reformas. Hoy él lo disimula porque lo necesita electoralmente. Él necesita mostrarse avasallante y que no negocia, no transige en ningún sentido, ¿no? Porque él quiere consolidar este proyecto. En todo caso, por eso digo, me parece muy importante lo que haga el 26 a la noche, sobre todo si gana. Si pierde o le va mal, estamos en un escenario distinto y tenemos que empezar el programa de vuelta. Pero si gana, va a ser tan importante lo que él obtuvo en material tangible, en cantidad de bancas, como el modo en el que él administre esa hegemonía minoritaria en la que va a quedar. Cómo la utiliza, cómo la ejecuta. Ahí vamos a ver si además de ser un rupturista, como fue en este tiempo, es un reconstructor. Si tiene la capacidad de reconvertirse en un liderazgo diferente para esa nueva etapa. Si cree que es más de lo anterior, yo creo que va a ser una confusión. Jorge, dictaron la prisión domiciliaria para Bolsonaro. ¿Qué significa esto en la región, dado cómo está conformado el espectro ideológico, ¿no? Bueno, Brasil ha quedado presa de una polarización parecida a la Argentina, siendo que era un país que no tenía esa tendencia, pero a partir de la construcción de los liderazgos de Lula y de Bolsonaro ha quedado sumergido bajo la misma lógica y la ha sufrido también. Históricamente Brasil era un país de centro y se ha polarizado en gran medida. Yo creo que tiene lectura, a ver, el hecho gravísimo de lo que fue claramente un intento muy similar al de los republicanos cuando Trump pierde la elección en los Estados Unidos, es de una enorme gravedad, con lo cual en todo caso habrá que ver los datos concretos de la responsabilidad de Bolsonaro, porque el hecho fue grave en sí.
Lo que sí estamos viendo a nivel regional es la suerte de muchos exmandatarios, incluso en países donde no ocurría. Acaba de pasar con Uribe en Colombia. En la Argentina la mayoría de los expresidentes terminan con algún juicio. Pasó en Brasil con Lula, está pasando con Bolsonaro. No es bueno para la calidad institucional que los expresidentes terminen su carrera política o que tengan que pasar por una prisión en este sentido. Lo que sí estaría demostrando es que no solamente los gobernantes progresistas de centro izquierda, la lógica, la teoría del lawfare contra los gobiernos populistas. Hay que ver qué dicen, claro, qué dicen, ¿no?, los kirchneristas, por ejemplo, ¿no? Exactamente, porque el caso de Bolsonaro, e insisto, el de Uribe, que fue un gobernante de derecha, lo estarían contradiciendo. Creo que es un momento difícil para América Latina, por eso, porque está teniendo un desempeño económico muy marginal en la dinámica global y porque está tremendamente partido y fragmentado. Muchos presidentes que no se hablan, no hay un proyecto en común, digamos, ha pasado, pero ahora están todavía en peor situación, con lo cual yo creo que termina agravando esta percepción generalizada. Jorge, gracias. Por favor, un gusto, Francisco. Paró la corrida de las